días, buenos días. Estamos esperando que llegue el doctor Jairo Pinilla. Ya está. Ya podemos empezar. Dentro del doctor Pinilla. Sí, doctor, ya estamos completos, ya podemos empezar. No lo veo en pantalla. ¿Él nos está viendo? Doctor Jairo, ¿nos escucha bien? Sí, estoy escuchando perfecto. Buenos días a todos y todas. Un cordial saludo. Un especial saludo, doctor Jairo. Hacía rato que no lo veía para que habláramos los dos de psicología. Gracias, doctor. Igualmente, un placer saludarlo el día de hoy. Un placer verlo. Bueno, doctor, yo creo que ya son 9:33. Ya el momento de iniciar la tesis, la sustentación de la tesis doctoral de nuestro estudiante Wilson Javier Torres. Me corresponde a mí, digamos, como una introducción en este momento. Se silenció a todos, no lo escuchamos, profesor Orlando. No lo escuchamos. Ya, vamos a participar en la evaluación de esta tesis doctoral de Wilson sobre resistencias, que exigió un largo trabajo de análisis, como yo lo explicaré en el momento en que me corresponda. Pero a nivel de los invitados, yo quiero agradecerle al doctor Pablo Bonaro su participación como jurado internacional. Yo ya nos habíamos conocido en la época de sustentación del protocolo de Wilson Torres. Fue un protocolo que fue, también participó el doctor Oscar Mejía Quintana, un protocolo que salió sin ningún tipo de observación en ese momento y tenía hacia atrás un gran trabajo. Les cuento, un gran trabajo de muchos meses de esfuerzo, de preparación, y introducirnos tanto Wilson como yo en un tema tan complejo de comunidades que aparentemente se veían distanciadas geográficamente en este entorno, digamos, latinoamericano. Entonces le agradezco mucho su participación como profesor, que yo también soy de este doctorado. Al doctor Oscar Mejía Quintana, de nuevo le repito, un placer tenerlo acá, porque él fue mi profesor hace muchos años en la Universidad de los Andes y es él el culpable de que yo haya estudiado filosofía. ¿Ya? Entonces fueron unos años muy tranquilos. Él es un gran humanista, vinculado a la Universidad Nacional de Colombia con muchos escritos. Entonces estamos con una persona de gran peso. Y al doctor Jairo Pinilla, pues le agradezco su presencia. Ya nos conocíamos nosotros dos en el doctorado, habíamos tenido oportunidad de comentar algunos temas y me había dejado como ciertas inquietudes a mí de tipo psicológico y psiquiátrico, que hoy en día las vengo estudiando, de cuento. He estado trabajando duro en ese tema. Bueno, entonces yo creo que en este momento pasaríamos ya, digamos, a esa parte de la presentación de la defensa a cargo del candidato. Y Wilson tiene, digamos, unos 30 minutos para hacer eso. Entonces, Wilson,
lo estamos escuchando. Buenos días, profesores, ¿me escuchan bien? Sí, Wilson. Buenos días a los profesores, a los doctores Jairo Pinilla, Pablo Guzmaro y Carmela Quintana, a mi director, el profesor Orlando Martínez. En primer lugar, pues les quiero agradecer a los tres jurados el tiempo que dedicaron a la lectura de la tesis, a las observaciones importantes que hicieron a mi tesis, al trabajo. Fue muy importante para mí también que hubieran aceptado cuando nosotros propusimos a los tres. Con el caso del doctor Oscar Mejía y el doctor Pablo Guzmaro, porque justamente como lo dice el profesor Orlando, pues fueron nuestros jurados en el proyecto y sabíamos que iban a comprender o a entender la lógica y la dinámica que le dimos. En el caso del profesor Jairo Ricardo, queríamos que fuera nuestro jurado porque hay unos temas que yo los vi en clase durante el doctorado y, digamos, si alguien podía comprender lo que yo iba a escribir, era el profesor Jairo Ricardo, y por eso pues, lo propusimos y aceptó de nuevo. Entonces, muchas gracias a los tres. Rápidamente, pues quiero agradecer también a una serie de personas que contribuyeron a esto. No sé si se pudieron conectar o no, pero la doctora Graciela Rubio de la Universidad del Paraíso, que me ayudó muchísimo, la profesora María Fernanda Uribe Cruz de la UNAM, que también me colaboró bastante en esto, y obviamente a todos mis profesores del doctorado, pues gracias a eso es que estamos acá, a las teorías que manejamos y demás, que son teorías innovadoras y demás. Lo primero que yo quiero decir o señalar es que yo entiendo perfectamente que se habla de defensa en el sentido de que alguien me puede atacar. Yo no siento que eso sea así, no me siento defendiendo nada. Creo que incluso el concepto habría que cambiarlo de defensa de tesis. A propósito, debe ser a propósito del doctorado una especie de línea de fuga, cambiar ese concepto, fugarnos de eso porque yo no me siento atacado. Pues, lo que estoy produciendo es porque lo hice con mis profesores, ¿cierto? Y obviamente con los jurados y sus aportes. Entonces, creo que no estoy dependiendo de nada. Bueno, para entrar en materia, y agradeciendo a todas las personas que se han conectado, amigos, familiares y demás, vamos a ver si esto funciona bien, porque la tecnología a veces es complicada. Voy a compartir inicialmente la presentación general para dar paso al proceso de tesis. ¿Me indican, por favor, si están viendo la presentación? Sí, Wilson, yo la estoy viendo ya. Sí, Okay. ya se ve. Sí, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, la tesis que estamos presentando en compañía de el doctor Orlando Martínez Montoya, que fue mi director, se titula Emergencias, Acontecimientos y Resistencias en el Consejo Regional Indígena del Cauca, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, más conocidos como zapatistas, y la coordinadora Arauco Malecu de Chile, en el espacio-tiempo de 1994 a 2014, 20 años de lucha del movimiento indígena latinoamericano. Es importante tener claro que estas tres organizaciones y comunidades indígenas no representan a todo el movimiento latinoamericano indígena, pero sí son de las más representativas. Basta mirar la prensa y darse cuenta de que se habló, al menos durante mucho tiempo, del zapatismo. A nivel al menos de Colombia es muy conocido el Consejo Regional Indígena del Cauca, incluso por encima de la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena del Cauca, de Colombia, perdón, y de la coordinadora Arauco Malecu. No es la única organización mapuche,
pero indudablemente se ha marcado la lucha por el territorio mapuche en todo Chile. Como se observa en la imagen, hacemos referencia a 3 lugares geográficos diferentes: México, Colombia y Chile, ¿cierto? Donde estas organizaciones indígenas han sido representativas, como lo dije al principio. Cada una tiene una particularidad diferente, por supuesto, pero es importante señalar que mi tesis no es una tesis comparativa, sino es una tesis que, basándonos en el discurso del doctorado, en las triadas del doctorado, por ejemplo, crítica, ficción y experimentación, lo que hacemos es, o buscamos una convergencia entre los 3. Es decir, no es una tesis comparativa, sino es una tesis dialógica que pone a dialogar o intenta poner a dialogar estas 3 organizaciones indígenas y las comunidades que les dieron vida. Tenemos entonces este esquema que plantea la pregunta principal: 3 preguntas auxiliares, un objetivo general, 4 objetivos generales o específicos si se quiere, y una cadena hipotética dividida en 3 momentos. Voy a permitirme leerlas rápidamente. Pregunta general o central: ¿cómo se proyectan las acciones políticas, sociales y las formas narrativas y simbólicas de los movimientos indígenas zapatistas, Consejo Regional Indígena del Cauca y Coordinadora Arauco-Maleco, presentes en las manifestaciones de las emergencias, acontecimientos y resistencias en contextos de subordinación neoliberal en el periodo que comprende 1994 a 2014? Preguntas auxiliares: ¿qué rasgos comunes y diferenciados se observan en las acciones políticas y sociales desarrolladas por los movimientos indígenas zapatistas, CRIC-CAM, en el periodo 94-2014? Segundo, ¿qué elementos históricos territoriales conforman la acción situada de los movimientos indígenas zapatistas, CRIC y CAN, en el periodo 1994-2014? Tercero, ¿cuáles son las experiencias narrativas y simbólicas desarrolladas por los movimientos indígenas zapatistas, CRIC, CAM, en el periodo ya señalado? Objetivo general: analizar las proyecciones y las acciones políticas y sociales y las formas narrativas y simbólicas de los movimientos indígenas zapatistas, CRIC y CAM, presentes en las manifestaciones de las emergencias, acontecimientos, resistencias y contextos de subordinación neoliberal. Objetivos específicos: comprender las acciones políticas y sociales desarrolladas por estos movimientos indígenas en el periodo ya comprendido. Segundo, comprender los procesos históricos y territoriales que conforman la acción situada de orden político. Tercero y cuarto, comprender las expresiones situadas dadas en las formas narrativas y simbólicas desarrolladas por estos movimientos. Y finalmente, caracterizar las acciones políticas. La cadena hipotética, que se compone de 3 momentos, 3 enlaces, si se quiere, que conforman un solo bloque. Primero, el impacto de las políticas neoliberales en la subordinación y el trastocamiento de las identidades de los pueblos originarios ha propiciado que los movimientos zapatistas, CRIC y CAN desarrollen acciones políticas y sociales y formas narrativas y simbólicas situadas que han sustentado diversas formas de emergencias, acontecimientos y resistencias en el periodo 94 a 2014. El avance de las racionalidades extractivistas de orden capitalista en los territorios de las comunidades indígenas en el periodo 1994-2014 han generado acciones o respuestas políticas de estos movimientos. Y los movimientos indígenas zapatistas, CRIC y CAM, desarrollan formas narrativas y simbólicas identitarias que cuentan y resisten los discursos modernizadores promovidos por el neoliberalismo y en el periodo 1994-2014. Lo primero que voy a decir al respecto es, por ejemplo, en el caso de las hipótesis, una hipótesis se plantea con el objetivo de que sea aprobada o por el contrario, no sea aprobada como respuesta. Yo tengo que decir de entrada que nuestras hipótesis están probadas las 3, los resultados de la tesis lo demuestran. Entonces, por ejemplo, si tomo la hipótesis número 1, el impacto de las políticas neoliberales ha trastocado las identidades de estos pueblos y ha generado una respuesta, efectivamente así es, porque
las comunidades respondieron a estos últimos 30 años de neoliberalismo, estos últimos 20 años de neoliberalismo, a través de sus organizaciones políticas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que después va a sufrir un trastocamiento a otros procesos organizativos denominados caracoles zapatistas, que también se encuentran explicitados en la tesis. El Consejo Regional Indígena del Cauca y, por supuesto, la Coordinadora Oroco Mareco han dado una respuesta política a esa intervención. En el espacio-tiempo, todos conocemos que en 1994 el alzamiento militar zapatista justamente es una respuesta al Tratado de Libre Comercio firmado por México y los Estados Unidos. La segunda hipótesis dice: el avance de las racionalidades extractivistas, esto es, la entrada del neoliberalismo en términos económicos. Hablamos de extracción petrolera, de extracción de árboles, destrucción del bosque. Eso, por ejemplo, es lo que se ha presentado particularmente en Chile con las papeleras. Y en el caso de Colombia, con la minería en el Cauca, por ejemplo. Y ahora último, con el llamado Tren Maya en la región de Chiapas, en México. Y los movimientos indígenas zapatistas y desarrollan formas narrativas y simbólicas. Esto particularmente lo encontramos en el capítulo 5. Es decir, las tres hipótesis planteadas, que, insisto, forman una sola, han sido probadas. Es decir, la respuesta a las hipótesis es sí, son así. Con respecto a las preguntas, ahora en un momento voy a mostrar un esquema diferente de cómo se respondieron las preguntas. Pero antes de eso quiero ir a la metodología. Es decir, la metodología es cómo llegamos a responder estas preguntas ya planteadas y alcanzar la hipótesis y los objetivos. Listo. Entonces, el doctorado a nosotros nos invitó a los estudiantes de la primera corte en la triada de experimentación, crítica, ficción, experimentación. Experimentación debía ser la apuesta metodológica nuestra. Cada estudiante debería construir una estructura que le permitiera desarrollar su propia investigación. En este caso, nosotros la llamamos epistemología situada. La epistemología es porque, en términos generales, la epistemología se estudia el conocimiento, pero en este caso es el conocimiento que está situado. Entonces me voy a permitirle rápidamente qué son o a qué denominamos nosotros epistemología situada. Son una apuesta metodológica que se inscribe en las denominadas metodologías cualitativas, porque según su diseño poseen ciertas características que las hacen cualitativas, y su objetivo o su fin es rastrear los fenómenos sociales particulares y situados y conocer los conocimientos. Entre paréntesis, que existen sin existir, lo aún no es, lo dado dándose, porque no es reconocido ni aceptado. Es, diría Boaventura de Sousa Santos, un epistemicidio histórico. Esto es conocer cómo conoce, entre paréntesis, producción de conocimiento, la gente o sujetos colectivos. Para ello, la epistemología situada analiza críticamente tales conocimientos a través de la traducción, es decir, que para el investigador, en este caso yo, las pueda conocer y comprender. No las comunidades, porque ellas no necesitan comprender, puesto que al producir su propio conocimiento es obvio que lo comprenden. Quien es ajeno a ese conocimiento es el investigador, quien lo traducirá o intentará traducirlo, y para sí y para quienes deseen conocer y comprender cómo, en este caso, las comunidades indígenas se generan sus propios saberes, o si se prefiere, cómo ponen en juego sus epistemes o sus explicaciones racionales del mundo. Eso sería como el concepto básico de lo que yo llamo epistemologías situadas. ¿Cómo se definen las epistemologías situadas? Se definen o se caracterizarían por conocer los conocimientos en tanto fenómenos sociales, históricos y socioculturales. Son conocimientos situados, y aquí nos referimos teóricamente a Donna Haraway, poseen sus propias dinámicas y dialécticas o contradicciones, esto es que están en constante movimiento, no están quietas históricamente. Eso lo vemos a Semmelman también. Tales movimientos generan unas maneras de nombrarlos y representarlos, narrativas y simbologías. Tales discursos se expresan en unidades de lenguaje o lenguajes
que son mucho más que el habla de un pueblo o una comunidad, son conocimiento que obviamente es situado, ahí me refiero a las teorías del profesor Martínez, mi director de tesis. Para comprender estos movimientos y discursos es necesario traducirlos, que es una de las propuestas de Boaventura de Sousa Santos, en conocimientos y saberes situados, que explican y permiten teorizar sobre fenómenos sociales particulares, en el sentido de que se producen en contextos sociales, políticos, culturales y económicos, no específicos, sino particulares. En este ejemplo, Chiapas, en México, es una zona, localidad, estado, territorio específico con poblaciones indígenas específicas y al mismo tiempo variadas, mayoritariamente de origen maya, pero allí se ha presentado una particularidad. Algunas de estas poblaciones indígenas se han agrupado bajo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y este particular proceso ha generado un conocimiento situado, otra racionalidad, una diferencia, una emergencia, un acontecimiento. Esta imagen que ustedes están viendo es un ejemplo de cómo trabajamos nosotros o cómo pusimos en juego la apuesta metodológica. ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, cuestiones simbólicas como los escudos o los accesorios, como los paliacates o este tipo de pañoletas utilizadas por los zapatistas particularmente, las pañoletas del CRIC, el cintillo utilizado por hombres y mujeres mapuches, los caballos, por ejemplo, aunque en Colombia pues el caballo no es muy fuerte realmente en la zona del Cauca, pero sí lo es muy fuerte en México para el caso de Chiapas y para el caso de los mapuche en Chile. Las maderas, es algo muy distintivo como los bastones de mando, que fueron el reemplazo, digamos, que utilizaron los zapatistas después de dejar las armas, el bastón de mando del CRIC, específicamente de la Guardia Indígena, o el palín, que es un juego en Chile, pero que ese palín, que es un juego, también se convierte en una expresión de lucha si es necesario. Y diferentes íconos como Emiliano Zapata, Manuel Quintín Lamea o Lautaro para el caso de Chile. Bueno, voy a dejar de compartir esta para ir a otra presentación. ¿Están viendo los profesores ya esta imagen? Sí, ya se está viendo. Gracias. Sí, se ve perfecto, se ve. Listo. Este esquema es para explicar cómo se dio respuesta a las preguntas y qué capítulos responden las preguntas. Yo quiero dejar claro de entrada que si uno lee, ustedes que los profesores jurados que leyeron la tesis, encuentran en la introducción que yo hablo de líneas y asemejo las líneas, es decir, los capítulos, los asemejo a hilos. ¿Por qué digo eso? Porque la tesis es una especie de trama, un tejido como lo han sido todos los tejidos indígenas, donde diferentes hilos, en este caso capítulos, se encuentran unos con otros y nos permite a su vez ir de un lado a otro. Es decir, cada capítulo se puede leer por separado y tiene una lógica interna el capítulo, pero también los capítulos están interconectados. Es decir, no hay un capítulo que responda a una pregunta específica, sino son varios capítulos que responden a las preguntas. Obviamente, todos los capítulos responden a la pregunta principal y responden al objetivo principal, pero a su vez, cada pregunta auxiliar y cada objetivo auxiliar está contestado o tiene su respuesta en diferentes capítulos. Entonces, por ejemplo, preguntas y objetivos, ¿a qué corresponden? La pregunta principal que ya la había leído inicialmente y el objetivo principal, esos no los voy a leer, pero sí voy a hacer referencia a la pregunta auxiliar que dice, por ejemplo, ¿qué rasgos comunes y diferenciados se observan en las acciones políticas y sociales desarrolladas por los movimientos indígenas zapatistas, Consejo Regional Indígena del Cauca y Coordinadora Arauco-Maleco en el periodo 1994-2014? Objetivo, comprender las acciones políticas y sociales desarrolladas por los movimientos indígenas, zapatistas, CRIP y CAM en el periodo ya señalado. ¿Qué capítulos responden a esas preguntas y alcanzan ese objetivo? El capítulo 4, denominado Comunidad de Sociedad o Ramas del Conflicto.
que se divide en los subcapítulos o las subpartes: despojo de los territorios, la doctrina del descubrimiento y terra nullius, que es un concepto muy interesante aplicado inicialmente en Australia, que básicamente era que los colonizadores desconocían que allí había población, ¿sí? Porque simplemente no las consideraban iguales. Entonces esa población, aunque estaba allí, no contaba y la tierra era declarada tierra vacía, y por eso era la ocupación. Seguimos con leyes de Indias y los derechos indígenas, cuando la corona española legisló al respecto. El indígena como bárbaro y la negación del conflicto, porque eso es un tema actual. Los indígenas han sido acusados de barbarismo desde la época de la invasión europea de 1492, y eso continúa. Lo hemos visto recientemente en diferentes situaciones, ahora en Perú, con el golpe de Estado, hace años en Bolivia, como a los indígenas los golpeaban acusándolos de bárbaros, incluso en Colombia ha pasado también. Y eso es una negación del conflicto, porque se cree que el conflicto está lejos de las fronteras, y que simplemente el conflicto existe porque hay alguien que quiere generar conflicto, porque las sociedades más o menos funcionan bien. ¿Qué entendemos por bárbaro? Pues la conceptualización histórica de eso, la impostura mestiza, que fue el objetivo ya del republicano, de hacer que todos fuéramos ciudadanos, desconociendo las diferencias, en este caso, indígenas. La cuestión indígena, que es cuando los estados intentaron entender lo indígena como un problema, y comunidad y sociedad, porque las comunidades indígenas forman parte de las sociedades, pero debemos entender que una cosa es el estado y las otras las comunidades. A esas preguntas y objetivo también corresponden el capítulo 6 y el capítulo 8, que rápidamente son: los bárbaros hablan español o interpelaciones filosóficas a tres voces. 1992, punto de quiebre, la reemergencia de lo indígena, cuando se conmemoran los 500 años. La filosofía indígena ya es poshumana, en ese caso me estoy refiriendo a las teorías de Braidotti, de Rossi Braidotti. Interpelaciones a tres voces, pensamientos filosóficos mapuche, chapanecos y nazaguambianos. Capítulo 8, autonomía de autodeterminación, y allí aparecen feminismos en Abya-Yala, mujeres que luchan. Antes del feminismo, cuerpos, territorio, que fue una pregunta que hizo el profesor Bonmaro en particular, sobre cómo funcionaban estos cuerpos territorio. Educaciones propias y autonomías, emergencias de la educación propia, educación, convergencia entre lo propio y lo popular. Y tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿qué elementos, pregunta auxiliar, qué elementos históricos territoriales conforman la acción situada de los movimientos indígenas? Y el objetivo: comprender los procesos históricos territoriales que conforman esta acción situada. A ella corresponden, de la misma manera anterior, el capítulo 3, tres pueblos indígenas de nuestra América, contexto general, Chiapas y la selva lacandona. Nadie puede ser llamado rebelde si primero no es súbdito. Los indígenas del Cauca, los indígenas del sur de Chile. Capítulo 6, los bárbaros hablan español. Nuevamente, ese no lo voy a decir porque ya lo leí, pero vuelve a aparecer el capítulo 6 acá. El capítulo 7, las invasiones bárbaras, o la respuesta política de los tres movimientos a las situaciones históricas y últimamente o contemporáneamente neoliberales. El punto de vista, ahí me refiero a las teorías de Donna Haraway también. Voces presentes, miradas pasadas, memoria siempre, un viento es el que acontece. Y capítulo 8, autonomía y autodeterminación, que ya lo había leído. Y finalmente la pregunta auxiliar número 3 dice: ¿cuáles son las expresiones narrativas y simbólicas desarrolladas por estos movimientos? Y los objetivos: comprender las expresiones situadas dadas en las formas narrativas y simbólicas desarrolladas por estos movimientos y la caracterización al respecto. A eso obedecen los capítulos 5, símbolos, íconos, cantos de rebeldía y análisis semántico, iconografías rebeldes, símbolos de la rebelión, que fue la tablita que les mostré hace un segundo, banderas y escudos, las maderas, contextos e himnos, símbolos, el símbolo y su palabra, campo semántico, análisis de los campos semánticos, que es todo el capítulo 5, que es uno de los más extensos de la tesis, y también obedecen a ese mismo capítulo 7 y capítulo 8. Voy a dejar de compartir. Y como observamos, hay una trama, ¿cierto?, que permite un diálogo, una convergencia, diríamos, en términos del doctorado, de todos estos elementos. No está estructurada una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, sino son capítulos que responden
a una misma pregunta. Eso permite, insisto yo, en un diálogo que atraviesa toda la tesis. Nosotros metodológicamente y en el desarrollo de la tesis, pues nos planteamos también las series discursivas que se encuentran desde el principio, particularmente en el capítulo número 2, dedicado a la metodología, ¿cierto? Tenemos la crítica, la ficción y la experimentación, que aparece en el capítulo, aclarando que nosotros nos desarrollamos a profundidad la de ficción, ¿cierto? Pero sí centramos nuestra atención en la crítica y en la experimentación, que es la propuesta metodológica. También tenemos la serie discursiva epistemología, pues que aparece en la epistemología situada, emergencia, acontecimiento y resistencia, y todo esto forma parte, pues, de la serie política, poder, gubernamentabilidad, de la cual, pues, es la línea a la que pertenezco yo, ¿cierto? De sujetos y políticos. Ahora, los hallazgos. ¿Qué hallazgos encontramos, digamos, en la tesis? ¿Cuáles resultados generales encontramos en la tesis? Encontramos, la podemos ver o por capítulos o en términos generales, pero en términos generales, por ejemplo, encontramos cosas como que la sociedad, entendida como la construcción del Estado después de las luchas de independencia, el republicanismo intentó, bajo la idea de mestizaje, colocar a los indígenas como ciudadanos, desconociendo esa diferencia. Los indígenas, al menos estos tres comunidades y sus organizaciones políticas, no han desconocido a los estados. Han sido radicales, como la coordinadora Arauco Maleco ha sido radical en hablar de liberación nacional, ¿cierto? De liberar el antiguo territorio mapuche, que existía incluso antes de la llegada de los españoles, que conforma lo que hoy llamamos Chile y Argentina. Ellos hablan de liberación nacional, pero no han negado o no piden una independencia o salirse de Chile o salirse de Argentina, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, allí sigue el mestizaje presente. Y el mestizaje aparece allí como propuesta civilizadora para los indígenas. También encontramos, por ejemplo, que existe, se nos ha dicho a nosotros que el indígena, tradicionalmente, que el indígena no piensa, que el indígena no produce, intelectualmente hablando, y lo que encontramos, por ejemplo, es toda una serie filosófica. Por supuesto, no es una filosofía igual a la que nosotros estamos acostumbrados de orden occidental, ¿cierto? Pero es una filosofía a la cual dedicamos un capítulo donde tomamos 3 documentos muy interesantes, que es el escrito de Manuel Quintín Lame, donde él habla de un indígena educado por la selva, y allí no solamente habla de algo mitológico, mítico, sino que habla de política también, hace unos cuestionamientos, una crítica radical al poder de los terratenientes en el Cauca. Lo mismo encontramos en el recado a los chilenos, ¿cierto? Que es un texto filosófico que cuenta o narra las vivencias de un mapuche y de cómo preguntas a la sociedad chilena. Y encontramos los relatos del viejo Antonio en el caso de Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todo esto son filosofías. Un hallazgo es que indudablemente hay filosofía indígena. De eso hay varios escritos, pero muy pocos han profundizado al respecto. Nosotros lo que hicimos fue leer directamente textos que consideramos abiertamente filosóficos, ¿cierto? Y esos textos filosóficos dan fundamento a varios elementos de orden político, ¿cierto? En el caso de las acciones políticas, pues las acciones políticas han sido variadas a lo largo de la historia. La lucha armada en los 3 movimientos, la primera guerrilla indígena que existió en América Latina fue justamente en Colombia, el movimiento armado Manuel Quintín Lame, que después desaparecería, y va a venir poco después una expresión similar en lo organizativo, pero no militar, que son las guardias indígenas, ¿cierto? En el caso, obviamente, de México, pues tenemos al EZLN, ¿sí? A partir del 94, y en el caso de Chile tenemos, dentro de la coordinadora Arauco Maleco, tenemos una expresión armada también, ¿cierto? Que no ha sido realmente una guerrilla, sino más una especie de autodefensa del territorio para generar lo que ellos llaman control territorial, ¿cierto? Donde ejercen autonomía de hecho. Lo mismo, autonomía encontramos en Colombia, con la diferencia de que en Colombia hay una pequeña
ventaja, si se quiere, que está garantizada constitucionalmente a partir del 91. Y tenemos una autonomía, de hecho, también generada por los zapatistas, e incluso fundando territorios, fundando municipios autónomos, bajo la organización de lo que ellos denominan caracoles y buen gobierno. Se me acabó el tiempo, se me acabaron los 30 minutos. Yo creo que con las preguntas de los jurados aprovecharé para redondear lo que me falta. Wilson, ¿por qué no utilizas, digamos, unos 3 minutos más para concluir esto? 3 minutos más. Ah, ok, profe, listo. Para pasar a los jurados. Okay. Bien, entonces, una cosa importante como hallazgo que encontramos nosotros es que esa autonomía de la que yo estaba hablando hace un momento, ¿cómo se ejerce? Se ejerce en un control territorial, ¿cierto? Permitido por el Estado, como en el caso colombiano, o no, pero en ese, ¿qué es lo que hace que la autonomía exista? Que dentro de esos territorios ellos han ejercido o han desarrollado ejercicios de educación, ¿cierto? En las tres encontramos lo mismo. Encontramos, por ejemplo, una cosa muy importante, particularmente en México, pero que también se ha visto en Colombia y se ha visto en Chile, y está en la tesis, es cómo se ha generado lo que ellos mismos, bueno, algunos autores más bien como Francesca Gargallo, han denominado feminismos indígenas, que son muy diferentes a los feminismos occidentales, porque tienen la particularidad de defender unas tradiciones, ¿cierto? Pero no aceptar toda la tradición, ¿sí? Sino también hay unos cuestionamientos a la tradición interna, lo que llamaríamos en términos generales patriarcado, ¿cierto? Y como, por ejemplo, las mujeres en ese ejercicio de autonomía, luchando por su autonomía territorial, ellas han luchado por su propia autonomía. Repito, particularmente en México, hay una cosa muy interesantísima en México, que fue la ley revolucionaria de mujeres, ¿sí? Que yo también analizo allí en el texto. Y están los ejercicios de educación, están los ejercicios de construcción de espacios como malocas y demás, espacios rituales para ejercer el control. Y obviamente están los ejercicios de orden político, que en el caso de México están los caracoles y las juntas de buen gobierno. En el caso de Chile están también unas organizaciones de tipo colectivo, unas juntas también. Y en el caso de Colombia, pues tenemos la organización particular en el Cauca que ejerce el Consejo Regional Indígena del Cauca. Ahí para terminar esa parte. Gracias. Bueno, yo creo en este momento que debemos pasar a la presentación de las valoraciones y preguntas por parte de cada jurado. Entonces queda eso en las manos del doctor Pablo Bonmar, Óscar Mejía y Jairo Pinilla. Sí, no sé en qué orden comenzamos. Disculpen que yo estoy en un lugar que tengo un mal sonido y a profesor Orlando Martínez lo escucho un poquito bajo, pero a Wilson sí lo escuché. No sé cómo comenzamos, por eso no me quedó claro eso. Bueno, yo diría que lo que tenemos que hacer es observar toda la amplitud de esta tesis, formularle al doctorando una serie de preguntas que giran alrededor de digamos, de esta investigación que nos está presentando en este momento en el doctorado. Entonces, cada uno de ustedes formula sus preguntas y deberá darles respuesta también a eso. ¿Okay? Pues que empiece el profesor Bomaro, ese profesor que usted es el invitado internacional. Así que empiece, por favor. Bueno, muchas gracias, Óscar, y bueno, disculpen por la desprolijidad de hoy, pero la verdad que la agenda me agarró medio a contrapunto, a contramano, y bueno, estoy en una cafetería, para ser sincero, porque no tenía conexión, estoy en medio de una serie de actividades presenciales, así que me disculpo por la desprolijidad. De hecho, bueno, en un rato voy a tener que desconectarme, estoy, en fin, en una mañana un poco atribulada, que no quiero con esto contaminar o entorpecer la excelente sustentación que está haciendo Wilson Torres.
y quiero comenzar entonces felicitando por un lado, bueno, a Wilson, al doctorando que está muy próximo a ser doctor, y a su director también, por supuesto, que realmente, bueno, se nota que lo ha orientado muy bien en este recorrido, porque es una excelente tesis. La tesis, la verdad que es muy buena, a mí me gustó mucho. Agradezco el haberse sugerido como jurado. Bueno, Wilson ahí hizo un comentario al inicio, espero haber interpretado cabalmente la tesis. Es una tesis que denota un gran esfuerzo, un gran compromiso, un gran trabajo empírico y una dedicación, digamos, sostenida. Es una tesis también extensa, pero llevadera, digamos que no por ser extensa es de una lectura engorrosa, sino más bien, digamos, todo lo contrario, es de una excelente lectura. Yo hice el dictamen que ustedes seguramente conozcan, ahí tenía algunos señalamientos, algunos de ellos fueron recuperados por Wilson en su exposición oral. Por un lado, algunas cuestiones de precisiones terminológicas que me parecían importantes hacer, en cómo referirse, por ejemplo, al pueblo mapuche, ¿no? Parece un matiz, pero con la S, sin la S, ¿no? Como digamos, reproducir las voces que los propios mapuches justamente usan para autoidentificarse y para digamos, referirse a ellos mismos, digo, como un señalamiento de algunas cuestiones como para poder pensar, o la alusión a los indígenas zapatistas en México, que zapatistas es más bien una denominación, bueno, obviamente post-revolución mexicana y más bien reciente de los post-años 70, y obviamente que los indígenas que están allí serán descendientes de los mayas o de los nahuatl, pero no son zapatistas. Quiero decir, son precisiones que parecen detalles, pero que el esfuerzo que hace Wilson, que es un esfuerzo excelente, por acercarse a estos problemas, por recuperar las voces propias, no tanto traducirlos, interpretarlos, sino dejar que las propias comunidades hablen y que las propias comunidades se puedan expresar, es decir, este esfuerzo de empatía y de no suplantación de la voz que hace Wilson, son algunos detalles que me parece importante poder pensar. Y luego algunas cuestiones, digamos, sobre cierta vigilancia epistemológica. Yo decía, por momentos la tesis, que vuelvo a decir, es muy interesante y que me parece muy, digamos, rigurosa, muy consistente, digamos, cede a cierta tentación teleológica, es decir, cierta tentación de usar relatos para explicar lo que finalmente pasó y no abrirse a la contingencia de la historia, que también cuando uno habla con pueblos que han sido subalternizados, oprimidos, inclusive vencidos, ¿no? La visión de los vencidos, bueno, él mismo cita a Wolf en algún momento, hay un libro de Bachtel que justamente se llama La visión de los vencidos, es decir, cuando uno trabaja con este tipo de sujetos, creo que es importante, digamos, recuperar lo que podría haber sido y no fue, no por una visión de anacronismo histórico, sino para ver que la historia es un poco producto de correlaciones de fuerzas y de caminos que se podrían haber transitado y finalmente no se transitaron, o que se transitaron y fueron ocluidos o fueron derrotados. Por lo tanto, cierta cuestión teleológica, a mí me parece que hay que realizar cierta vigilancia para contrarrestarla. Y luego algo que apareció también en la presentación oral, pero que yo vuelvo a señalar, tiene que ver con la noción de territorio, ¿no? Creo que se podría profundizar en la tesis, aparece la cuestión de, digamos, cuerpo, digamos, territorio, pero creo que la noción territorial y la noción de los cuerpos devenidos territorios podría ser más profundamente abordada, porque es una noción muy importante para comprender los procesos que aborda la tesis. Yo dejaría esos comentarios porque, no, digamos, fue una presentación extensa la que nos hizo Wilson, bastante minuciosa. Yo quiero volver a felicitarlo a él, es una excelente tesis y adelanto, bueno, ya apareció en el dictamen mi valoración positiva de la misma. Siempre hay cuestiones para revisar, siempre hay cuestiones para corregir, más en una tesis tan extensa y tan densa
como es esta, pero extiendo nuevamente mi felicitación, tanto al tesista como a su director y a todos los que lo han orientado, porque vuelvo a decir, denota un muy buen trabajo que fue también comunicado de una excelente manera. Así que yo me quedaría por aquí para no redundar en cosas que sí manifesté o que sí expresé en mi dictamen y que entiendo fueron digamos, recuperadas. Así que muchísimas gracias. Yo creo que debemos seguir con el doctor Óscar Mejía Quintana. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues me sumo a lo que el profesor Bomaro ha planteado, a las felicitaciones. Siempre, primero que todo, a su director. El director es como el director técnico en los equipos de fútbol en general, y es el que da la línea y el que orienta. Y bueno, como ya habíamos tenido oportunidad de analizar y de evaluar el proyecto de tesis, indudablemente ahí la mano del profesor Martínez es muy evidente. Pero también destacar, por supuesto, la dedicación, la profundidad, el ánimo, ¿sí? El espíritu que le ha puesto Wilson a esto. Tal vez es Nietzsche el que decía, escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu, y uno le siente que esta tesis ha sido escrita con sangre y con espíritu y que es más que una tesis. Creo que involucra un elemento personal pues que alcanza, digamos, a evidenciarse. Así que pues felicitaciones a los dos, porque realmente el producto me parece que es absolutamente encomiable y rescatable. Yo tenía 3 observaciones y voy a pasar a hacerlas muy rápidamente. Ya están planteadas en el concepto. La primera era sin duda porque pues por lo menos en el primer doctorado que hice en Estados Unidos de filosofía política me lo exigieron así porque sí, prácticamente, y era la dimensión autocrítica. Es decir, a mí me parece que de repente de lo que carece un poco la tesis es de lograr tomar cierta distancia de sí mismo y del tema, y de pronto escudriñar por lo menos o explorar la legitimidad de los argumentos contrarios, ¿sí? Digamos, esa dimensión no me queda muy clara. Yo sé que está confrontando pues todo el hegemón de la ideología neoliberal cada vez más impositivo, ¿sí? Pero de cualquier forma es importante, incluso hasta retomando a Espósito, un poco tratar de encontrar, bueno, el porqué y las razones de también de su postura, ¿sí? Para tener, digamos, elementos más contundentes para confrontarlo. Me parece que eso faltó, digamos, la dimensión autocrítica, ¿sí? Porque termina también siendo muy apologética, ¿sí? Y termina siendo, en ese sentido, digamos, perdiendo cierta distancia académica, podríamos decir. Lo segundo, igualmente, es que me parece que aquí hay unos elementos claves hoy en día para las resistencias, para las desobediencias civiles que se están dando, particularmente en nuestro contexto en Colombia, ¿no? Nosotros acabamos de salir de un proceso de protesta social que continúan tratando de deslegitimar, ¿sí? Y de criminalizar. Y me parece que fueron procesos que realmente no se dieron solamente en las áreas rurales, se dieron en las áreas urbanas, y eso es muy significativo, ¿sí? Sobre todo en nuestro país, porque eso denota también un giro, digamos, en la dinámica política que también valdría la pena considerar. Y en ese sentido,
digamos, lo que yo también siento es que a veces la tesis se queda, digamos, muy en el ámbito rural, muy en el ámbito indígena, y que no logra plantear, digamos, inferencias urbanas, ¿sí? Que creo que hoy en día son claves, ¿sí? Por lo menos intentar mostrar esos nexos e intentar plantear esos canales comunicantes entre lo que son las resistencias y lo que han sido las resistencias indígenas en los, digamos, en los planos rurales, lo que son hoy en día las expresiones de desobediencia civil y resistencia y protesta ciudadana en las urbes, ¿sí? Ese es un elemento que pues quisiera que Wilson pues por lo menos comentara. Y el tercero era, digamos, podríamos decir, un desliz epistemológico, y es que hay para mí las hipótesis siempre son hipótesis falseables, ¿sí? Por supuesto, las hipótesis están incluso sujetos a que los jurados las falseen y por tanto no pasen las tesis. Lo primero que le digo a los estudiantes, si a ustedes el jurado les falseara la hipótesis, pues se fregaron, ¿no? Porque les negaron todo lo que estaban afirmando. Y es la tensión entre las hipótesis, las tres hipótesis de las que Wilson ha hablado, ¿sí? Y la tesis que también reivindica, ¿sí? Yo no sé si tuvo oportunidad de verlo en el concepto, no sé si Wilson lo leyó, supongo, anteriormente, ¿sí? Pero son unas hipótesis de carácter falseable, que por tanto son exploratorias, pero que para mí chocan con su tesis. Básicamente, las hipótesis plantean, primero, las políticas neoliberales, segundo, ligada a lo precedente, las lógicas de las racionalidades economicistas del extractivismo, y tercera, las narrativas simbólicas como formas de resistencia. Esas eran las hipótesis. Pero la tesis va a plantear, retomo casi que literalmente, sustentar y demostrar con racionamientos, ahí hay un error, no es racionamientos, sino razonamientos, que las consideraciones que se desprenden entre el entorno cultural nativo y español a través del primer contacto permiten identificar las relaciones que históricamente han determinado distintos grados de protesta entre pueblos indígenas y el nuevo orden que surgió a partir de la República. Lo que quiero decir es que, claro, yo sé que es una exigencia del doctorado, pero de pronto habría que reconsiderarla. Es que ahí entra una tensión muy compleja, porque son unas hipótesis falseables con una tesis que por definición es básicamente no cuestionable, ¿me entienden? Entonces tenemos tres hipótesis falseables que son sujetas a deliberación y discusión y a ser efectivamente confirmadas. Y una tesis que prácticamente no permitiría, digamos, que nada se cuestionara. Esa es la tensión así epistemológica que yo no alcanzo, digamos, a procesar, que le quería preguntar a Wilson cómo la veía. Esas eran mis tres consideraciones. Estabas desconectado, Orlando, si estabas hablando. Gracias, profesor Pinilla, por favor. Bueno, ¿me escuchan, perdón? Sí, lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar un saludo a todos los asistentes, en especial pues a todo el cuerpo profesoral y estudiantes del doctorado, y a ese jurado tan altamente calificado que nos acompaña. Siempre es un placer escucharlos, aprender
en estos eventos académicos que dan un salto pedagógico supremamente importante para los asistentes, independientemente de su condición y la esfera que ocupa. Me uno a la felicitación que han hecho los jurados, tanto al doctorando como al director del trabajo de tesis. Es un trabajo bien complejo, muy difícil de llevar a cabo, que tiene muchas aristas y que en un momento dado, si no se tiene cuidado, se puede perder por lo pretencioso, lo grande y lo complejo del tema. Por tanto, el número de horas invertidas en este trabajo es muy oneroso, pero que se comprende cuando se examina con detenimiento la poca distancia que hay entre el investigador principal y el objeto a investigar. Desde luego, Wilson ha mostrado desde su ingreso al doctorado ese afecto, esa cercanía, esa necesidad, ese fuego interior de trabajar los temas que tienen que ver con las culturas ancestrales. Y en este caso, pues, escrito en la línea de poder y política, pues se inclina por el tema que jalona esta investigación y que desde luego le permite, con la asesoría del doctor Orlando Martínez, pues llegar a un puerto seguro, pero que desde luego lo más seguro es que abre una serie de inquietudes, una serie de posibilidades, una serie de encuentros y también de desencuentros, como es apenas natural en un trabajo de investigación doctoral. Yo quiero hacer una intervención en dos partes muy rápida. La primera, en cuanto a las valoraciones que me suscita a mí el proyecto de investigación, pues siempre uno no deja de lado los acuerdos de la comunidad académica que ha construido la comunidad que desarrolló este doctorado. Y ha hecho una apuesta muy fuerte al tener como núcleo de formación e investigación la serie discursiva crítica, ficción y experimentación. Y comprendiéndola justamente como esa creación de conocimiento en torno a problematizaciones sociales del presente, pero desde perspectivas críticas susceptibles de convergencia, como se nos muestra en el protocolo para emitir una valoración de este trabajo. Creo que de manera juiciosa el director y el candidato han venido cumpliendo a cabalidad desde su perspectiva, desde luego con la autonomía que da la misma propuesta doctoral, pues alcanzar esa pretensión que ha tenido esta comunidad, que ha construido esta comunidad. Y que justamente con este ejercicio de investigación, más todo lo que ha hecho Wilson al recorrido de su carrera, pues hoy aspira a formar parte de esta comunidad académica de manera formal a través de la obtención de su título de doctor. La defensa de un trabajo doctoral, así como su trabajo escrito, no es otra cosa que presentar formalmente las credenciales para formar parte de esa comunidad. Quiere ser parte de esta comunidad y no de otra. Y eso exige, de alguna manera, comprender, apropiar, interiorizar, tomar distancia y acercarse efectivamente también y epistemológicamente, ontológicamente a la propuesta que se pretende aquí. Así que el análisis objetivo de esa esencia, lo que es el doctorado, pienso que el candidato y su director lo han hecho con seriedad, con rigor, con honestidad y con mucha, digamos, de alguna manera, tranquilidad para someterlo a la crítica autorizada. Hay algunos comentarios que comparto con los jurados que me han antecedido. El primero de ellos justamente tiene que ver con las distancias que a veces son difíciles de trazar, esas vigilancias de la que habló el doctor Pablo, porque sí, cuando se tiene tanta cercanía con el objeto a investigar, cuando se padece, se sufre, se quiere, a veces es difícil trazar la línea entre lo que se está observando y la concepción que se tiene de lo que se observa. Sin embargo, en la pregunta de problema que establece la tesis doctoral en el documento escrito, hay una distinción muy clara entre lo que pasa en lo social, es decir, las luchas indígenas que se están dando y la formalización del problema, lo cual le dio especificidad al problema formulado y esto es muy importante tenerlo allí presente. Y también que la problematización orientó de manera precisa el ejercicio analítico y propositivo
que se desarrolló en la tesis. Es decir, siempre se ha venido trabajando que de la ontología del problema viene claramente la metodología. Es decir, no hay un método para los problemas de los estudios sociales, hay que ficcionarlo. Y esa ficción viene de la comprensión ontológica del problema y pienso que el documento es claro y Wilson en su intervención así lo hizo. Por tanto, como han dicho los jurados, el problema es pertinente, es relevante, no solamente para los estudios sociales, sino para la línea de investigación en la cual está escrito. Es relevante en tanto y en cuanto visibiliza problemas que emergen y circulan en este contexto contemporáneo, a partir de la diferencia. Y pertinente justamente porque renuncia al análisis de las categorías tradicionales de las ciencias sociales y se inscriben los contemporáneos de tratar de ficcionar propuestas metodológicas otras que le permitan presentar una manera distinta de ver y entender y comprender lo que nos ocurre. Así que eso lo aborda, eso lo lleva el planteamiento crítico en el cual se para, desde donde hace crítica, exige adaptar y por qué no decir ficcionalizar de alguna manera, fundado en la epistemología del sur, en esa epistemología indolente, conocimiento situado y también acompañado de ese método de ontologías semánticas simbólicas propuesta por el profesor Martínez, que le permitió dar o enfrentar los problemas que propone. Así que, si bien es cierto, el mismo trabajo reconoce que la ficción no fue su fortaleza, sino más bien la parte crítica y la parte propositiva, pues me parece que hay un esfuerzo muy interesante de ficción metodológica cuando le apuestan a las epistemologías del sur y a la epistemología indolente como salida para resolver el problema. Así que los impactos y los alcances del proyecto son enormes. El doctor Pablo Osmaro lo ha tocado con mucha certeza, el doctor Mejía también ha hecho alusión al respecto y por eso no quiero referirme a ello. Simplemente, digamos que unido a los comentarios que ellos hacen, tanto el de la vigilancia, propone el doctor Osmaro, que me parece muy interesante, como los puntos de reflexión a los cuales invita el doctor Oscar Mejía, que son muy importantes, ¿no? Esa dimensión autocrítica, la cual yo también comparto, siempre hay que mirar los contrarios, no solamente con los que no debemos dialogar solamente con los que musicalmente no son agradables, sino tal vez la mejor manera de dialogar es con los que musicalmente no son agradables para nosotros. Y esto lo están haciendo en muchas escuelas del pensamiento, son recomendaciones muy interesantes. Así que yo diría que con base en lo que se ha presentado aquí, con base en el documento escrito, con base en la prensa que ha hecho el candidato, pues sobra decir que el trabajo es altamente pertinente para los estudios sociales, muy importante para el momento histórico que vive Colombia, que vive Latinoamérica, que viven nuestros pueblos, que es un insumo importante, necesario y una condición obligante y obligatoria para todo aquel que quiera comprender las luchas indígenas. Digamos que también me uno aquí a una de las recomendaciones que ha formulado sobre todo el doctor Mejía, cuando de manera implícita te dice, bueno, tratemos de mirar cómo estos elementos pueden coadyuvar a interpretar las resistencias actuales, ¿no? No solamente las rurales, sino las urbanas. Y aquí pues surge lo que me llama a mí la atención de muchos del documento, que es muy complejo. El problema sigue siendo la vida y su gobierno, ¿no? Es el problema central. Y entonces, yo puedo inferir las conversaciones que tenía con Wilson y con el doctor Orlando en un momento dado, es que lo que la tesis quiere mostrar, aunque de pronto fue muy tímido al hacerlo, y yo lo esperaba un poco en la conclusión, es mostrar el hecho, es visibilizar que las resistencias indígenas no son otra cosa que la manifestación de una cierta forma de vida como herramienta de resistencia ético, política e incluso estética. Me parece que es que allá es que apunta, es el para qué esta investigación. Entonces, sí, el problema de la vida es el problema central de las discusiones contemporáneas. Y en el doctorado el problema de la vida es central, por eso la primera serie discursiva es vida y cultura, poder. Pues esta tesis lo que quiere mostrar es cómo esa resistencia indígena no es otra cosa que la manifestación de una cierta forma de vida como herramienta de resistencia ético, política e incluso estética. Y no únicamente un ejercicio de resistencia a unas formas de gobierno. Eso, porque me parece que la idea fuerza, que ojalá en las conclusiones se podido ampliar un poco más. O sea, se trata de mostrar
unas posibilidades de existencia que pueden resultar muy creativas hoy, donde las categorías modernas pues empezaron a entrar en crisis, gobierno, democracia, Estado. Entonces, hay unas preguntas que quedarían ahí simplemente para que de pronto Wilson en el cierre nos las amplíe un poco, ¿no? Y es, por ejemplo, qué desafíos se enfrenta a la perspectiva crítica que asumió Wilson en la investigación, ¿no? Que tiene que ver un poco con la pregunta del doctor Mejía. Y también cómo participan estos saberes ancestrales en gestiones gubernamentales, ¿no? Pero también en el diseño de otras maneras de existencia en el contexto del capitalismo actual, porque tiene que ver con lo que el doctor Pablo Bomaro planteaba al final de su intervención. Entonces, pues nada, reiterar la felicitación. Qué acto tan bello, académicamente, cómo se aprende en estos eventos. Y pues nada, yo le haría la palabra ya al doctor Orlando. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los jurados por sus interpretaciones. Muchas de las cosas que se hablaron las consideramos con Wilson a lo largo de este realmente difícil y extenso trabajo, pero creo que en este momento lo que hay que hacer es que Wilson dé algunas respuestas a las preguntas de los jurados, y yo sé que en las exposiciones que Wilson ha hecho a nivel internacional de su tesis se ha también referido a esos temas. Wilson, por favor. Gracias, profesor Orlando. Bueno, en primer lugar, agradecerle a los jurados, a los doctores Pablo Bomaro, Oscar Mejía y profesor Pinilla, los comentarios que me han hecho ahora. Y bueno, no es tan muy fácil como responder, primero porque no hay preguntas exactas como tal, pero de todas maneras, bueno, me voy a permitir unos comentarios generales. Con respecto al cuerpo territorio, para empezar por ahí, sí, indudablemente el tema da para mucho más, el solo tema de cuerpo territorial para muchísimo más. Pero digamos, el eje que yo le di a esa parte es básicamente lo que las comunidades indígenas han empezado ancestralmente, ¿cierto? Que han desarrollado siempre. Yo cuerpo, ¿cierto? Soy un territorio en el que habita, por ejemplo, la vida, y la relación que yo indígena, particularmente mujeres indígenas, porque digamos el concepto viene construido sobre todo por las mujeres indígenas, hay varios documentos al respecto. Si yo vivo en un territorio, y ese territorio, me refiero a la tierra como tal, la relación que tiene el indígena con la tierra no es la misma relación que tenemos nosotros los occidentales, ¿cierto? Con la tierra, que es una cuestión de producción, ¿cierto? Básicamente, sino que además de esa producción, es la vida misma, la tierra es la vida, y todo el concepto de Pachamama y demás, ¿cierto? Entonces, si esa tierra que además es productiva, es el territorio donde yo vivo, donde soy yo, o sea, mi ser, ¿cierto? La ontología de la cuestión es violentada, se violenta esa tierra y al tiempo me violentan a mí. ¿Por qué me violentan a mí indígena, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el caso terrible de Colombia, que también ocurre lamentablemente en Chile y en México con las expresiones paramilitares o fascistas, si se quiere mejor, es que para poder controlar militarmente un territorio, ideológicamente y políticamente un territorio, no es tomar el territorio como tal, sino que hay que desalojar a la gente del territorio, ¿sí? Entonces, hay una relación entre que ambos territorios, cuerpo-territorio y territorio-cuerpo, si se prefiere, son violentados. Y eso genera pues unas defensas también. Y unos cuidados necesarios donde ha sido posible, etc. Entonces, digamos, eso es lo que está en la tesis, pero sí es cierto, lo que dice el profesor Bomaro, el tema se puede desarrollar muchísimo más, con mucha más teoría. Ojalá se pudiera, si yo tuviera la posibilidad de hacerlo, de continuarlo, y ojalá en campo, en terreno. Algo que no dije al principio de mi presentación es que esta tesis estaba hecha inicialmente, proyectada inicialmente, para trabajarla en terreno, pero a mí y a otros compañeros de la primera y segunda corte seguramente nos ocurrió que nos tomó la pandemia.
Y entonces tocó cosas que se habían proyectado realizar, como una serie de entrevistas y demás, pues simplemente no se pudieron desarrollar. Conocer en terreno realmente. Entonces la investigación terminó siendo una investigación más documental que otra cosa, y no obstante fue muy importante porque encontramos documentos que no habíamos contemplado, que aparecieron. Seguramente si hubiera sido en terreno, esos documentos no hubieran aparecido porque de pronto no los hubiéramos necesitado. Pero indudablemente, repito, sí hay mucho que explorar allí. Con respecto a lo que los tres profes me señalan, la distancia con respecto al objeto de estudio, sujetos más bien de estudio, yo traté de mantenerla, pero reconozco que no es muy fácil mantenerla, ¿cierto? Porque como decía el profesor Jairo Ricardo, porque yo aquí durante toda la carrera, cuando hablábamos y discutíamos con los compañeros y los profes, incluso les reclamábamos a nuestros profesores que por qué no había más teoría latinoamericana, por ejemplo, ¿sí? De colonialidad, por poner un caso. Y sí, y a medida que uno avanza, yo obviamente, tratando de ser lo más riguroso posible, trataba de mantener la distancia, pero en algunas cosas es probable, si ustedes lo están diciendo es porque está allí, esa fue la interpretación, 3 personas no se equivocan, ¿cierto? Entonces, de pronto en algunos planos, en algunos momentos, hay una empatía abierta hacia las luchas indígenas, ¿cierto? Que además políticamente yo las acompaño, pues no lo puedo negar, ¿cierto? No obstante, pues la observación es absolutamente válida desde el punto de vista académico. Con respecto a las hipótesis, plantear las hipótesis, es más, plantear toda la tabla que yo presenté no fue fácil, ¿sí? A muchos de mis compañeros nos ocurrió, al menos a los de la primera corte, el profesor Jairo lo sabe perfectamente, tuvimos muchos conflictos internos. Yo llegué a este doctorado sabiendo que era un doctorado de una mentalidad abierta, como diría Ballestein, abrir las ciencias sociales, pero nos encontramos que las habían abierto mucho, ¿cierto? Con una serie de conceptos y cosas que no entendíamos. El concepto de emergencia a mí me dio muchas vueltas en la cabeza. El de ficción, no preferí meterlo, aunque pues hay algunas cosillas allí, porque yo me considero muy flojo en eso. O sea, ficcionar algo no es fácil, de comprenderlo y entenderlo, el concepto de ficcionar, ¿sí? Las derivas y demás, no es fácil. Pero hay otros conceptos más cercanos de toda esta serie discursiva, que es muy amplia en el doctorado. El doctor Adrián Perea, por ejemplo, nos la presentó a nosotros, recuerdo yo perfectamente que fueron sábados que nos tocaba venir a tomar esas clases, y la serie yo las nombré hace un momento, pero incluso las tengo aquí. Por ejemplo, crítica, ficción, experimentación es solo una línea, una triada, ¿cierto? Está epistemología como tal, está emergencia, acontecimiento y resistencia, que las nombré, mi propia serie, es decir, la línea a la que yo pertenezco como tal, que es política, poder, gubernamentalidad, de la que uno de los profesores hablaba hace un momento, poder, contrapoder, biopoder, etcétera, y resistencias. Tratar de encajar una hipótesis en medio de estas series discursivas, más las preguntas y demás, no fue tarea fácil. Entiendo perfectamente lo que el profesor, la crítica o el comentario que hace el profesor Oscar Mejía, porque sí es extraña, yo lo reconozco. O sea, si yo la leo desde fuera, el cuadro de preguntas y objetivos y hipótesis, uno como que no le cuadra. Sí, yo entiendo eso porque yo mismo la miraba. Incluso le hicimos varios cambios, varias cosas, la ajustamos de una cosa a otra. También hicimos el ejercicio con la Universidad de Valparaíso, que fue donde se hizo el último ajuste. Pero ¿qué es lo que le da como, finalmente, qué es lo que hace que eso tenga lógica? El afortunado para mí, lo digo por sus propias palabras también, de los 3 jurados, el desarrollo de la tesis que logra alcanzar o responder a las preguntas, a la general, a las auxiliares, y alcanzar los objetivos. Por supuesto es posible, en una discusión más profunda, que si uno mira del detalle un objetivo, y uno diga, si el objetivo se alcanzó, pero no del todo. Claro, eso evidentemente puede haber ahí, pues yo tengo que decir, ahí sí es mi defensa, que pues la primera vez que yo hago una tesis doctoral tendré indudablemente muchas fallas que deberé corregir y ampliar y demás. Es por eso, a modo de respuesta
al comentario del profesor Quintana, lo que pasó con las hipótesis, porque sí están expuestas o inscritas en el contexto del doctorado, que tiene todas estas variables que son indudablemente nuevas o novedosas. Y con respecto ¿qué era lo último? No, creo que no es más. Creo que respondí más o menos todo a los comentarios. Bueno, Wilson, me parece muy bien en este momento. Yo creo que independientemente de nosotros, las personas que hemos sido centro de esta tesis, jurados y en mi condición de director, simplemente les mando un mensaje a todos los estudiantes que estén participando y observando esta sustentación. El doctorado queda en este momento con poder de una excelente tesis, porque recoge muchas cosas novedosas y, como hablábamos con el profesor Usechi hace algún tiempo, diferentes tipos de apuestas que tienen que ver con las diferentes líneas de investigación, o lo que llamamos hoy en día tríadas en este doctorado. Es una tesis que vale la pena, que yo sé que Wilson va a continuar trabajando algunos aspectos de esta tesis y que los irá aportando pues en esos grupos de trabajo donde él está hoy en día situado, en el caso chileno y en el caso de la UNAR en México, un grupo en el cual yo tuve oportunidad a lo largo de la tesis ser invitado por la profesora que lo dirigía allá, y participé junto con Wilson en ese tipo de cosas, y la verdad es que yo me siento, digamos, muy satisfecho como director de tesis. Pero yo quiero ir a los aspectos de complejidad y desarrollo de la tesis. El desarrollo, como les decía, del anteproyecto de investigación implicó un trabajo arduo de ir ubicando poco a Wilson en el problema que él quería plantear, y también a mí como director de ese protocolo, irme situando en esos problemas que él quería desarrollar. Y desde ese entonces se escogió un método de desarrollo progresivo de la tesis, y la manera como cada cosa que se iba haciendo, digamos a nivel de secciones, sus capítulos o capítulos, estaba cuadrando dentro de la oferta de investigación que todo protocolo tiene y debe cumplir, porque un protocolo no puede decir una cosa y terminar diciendo otra cosa. Eso habría que irlo aclarando poco a poco. Entonces fue un desarrollo progresivo que nos tomó muchos meses. Cada vez que terminábamos una sección, revisábamos criterios metodológicos y cómo se iban ajustando esos criterios metodológicos alrededor de dos metodologías que allí se estaban aplicando. La primera de Usa dos Santos, el aspecto de historias situadas, y digamos esa metodología de acción de Orlando Flash Borja, que yo la conocía muy bien, gran sociólogo, y la metodología que yo venía desarrollando, o que desarrollé, sobre ontología semántica, que fue mi tesis doctoral laureada, porque yo sobre esa tesis ya tenía, digamos, avances mayores de la tesis, por ejemplo, en aplicaciones de esto en temas religiosos, políticos, poéticos, digamos, literarios,
teológicos, etcétera. Y quiero decir que desde ese punto de vista, esta tesis a mí también me ha alimentado mucho mi trabajo en las cosas que hoy en día investigo, como es el caso de toda la obra de Fernando González Ochoa, y sobre todo los aspectos de ficción hoy en día, cómo interpretar el análisis ficcional. Entonces la metodología de campos semánticos exigía un trabajo muy cuidadoso. Eso se llama campos semánticos, sintácticos y simbólicos. Y tomamos muy en consideración los textos de estas comunidades a nivel de sus signos. ¿Qué querían decir para que nos fueran acercando al lenguaje de las comunidades? Ya hablábamos de estas tres comunidades. Mire, Wilson, este es un aspecto que tiene que ver, estos son sujetos sintientes. El lenguaje es un lenguaje de su vida propia y tenemos que entender ese lenguaje. No podemos entenderlo de afuera, sino hay que buscar un estar adentro de ese lenguaje para que podamos decir, tenemos una especie de precomprensión y después una comprensión del lenguaje para ir desarrollando los argumentos centrales. Y eso se hace en materia, digamos, de morfología lingüística, y este aspecto de simbolismos. Sirvió mucho porque le permitió al doctorando y me permitió a mí también situarme en diferentes campos de la vida ordinaria de esas poblaciones y la manera como se relacionaban esos campos, digamos, con las comunidades, el mundo exterior, digamos, también con el aspecto de la política y la manera como desde el Estado se entendían los movimientos indígenas, y comenzamos a hallar a través de los campos lo que podemos llamar los lugares comunes. Hoy les quiero contar, observo con gran satisfacción que eso se logró y en alguna medida cierta identificación, por lo menos mía, con un gran autor que es Enrique Dussel, con una obra que se llama 20 tesis de política. Y la cosa ha funcionado bien y sigue nutriendo, digamos, esa metodología que yo he propuesto y que vengo usando en mis investigaciones. Yo creo que Wilson supo aprovecharla a fondo. Y donde las cosas habían, por ejemplo, inquietudes, sin lugar a duda, profesor Mejía, falseábamos. Por lo menos estaba la falseación de lo que se estaba proponiendo. Porque a pesar de que se haya hecho la tesis así, ninguna tesis, es que no hay una tesis que pueda decir esto es lo único cierto. Esta es mi conclusión absoluta. No, queda abierta. Está abierta, digamos, en un mundo de ciencia donde el conocimiento de hoy, mañana, en la medida en que se falsea, es un conocimiento desechable y hay que construir a partir de eso. Y yo creo que Wilson eso también lo ha hecho y nos da a todos una gran, digamos, visión.
Y esta parte del simbolismo, digamos, aquí fue muy importante, porque, digamos, en mi caso yo miraba a las mujeres y su forma de vestir y las sociedades indígenas con esos bastones, el sencillo, etcétera, y le decía, bueno, Wilson, estas mujeres se visten así, pero no, ellas no se están vistiendo así porque esto sea la moda. No, no, no. Esto es una cosa mucho más profunda. Este es un lenguaje visto desde el vestido. Y este lenguaje tenemos que explorarlo. Hay que sacar adelante la pregunta mía central en mis tesis, que es cuando tú hablas, ¿de qué estás hablando? Y esa es una pregunta que se hace pertinente para explorar qué es lo que realmente está diciendo un sujeto. Y por eso se usa la metodología de campos semánticos. Porque una cosa es entender el lenguaje, digamos, común y corriente, lo común, y otra cosa es entender ese lenguaje sintiente en esas comunidades, la realidad de lo que ellos están hablando, de lo que están transmitiendo, porque ellos también pueden ocultar cosas y hay que saberlas detectar o por lo menos aproximarse a eso. Entonces la tesis, en el desarrollo de todos sus capítulos, tuvo ese tipo de preguntas. Aquí no se trata de una tesis centrada únicamente en lo histórico. El gran peso mío allí es el aspecto lingüístico. Un método muy fuerte que puse a disposición y que algunos de ustedes como profesores lo conocen en mis publicaciones. Y yo creo que alcanzó eso y en ese, digamos, en esa interpretación lingüística hay un aspecto también importante, el horizonte de comprensión. Es decir, de ese sujeto, ¿hacia dónde va? ¿Qué pretende el sujeto? ¿Hacia dónde va, por ejemplo, su idea del suicidio? Doctor Orlando, qué pena, yo lo interrumpo. Sí, señora. Lo que pasa es que ya se nos está agotando el tiempo, debemos pasar a la deliberación, por favor. Listo. Eso fue lo más importante y quiero decirles que yo felicito a Wilson por eso. Yo creo que tenemos que pasar ahora entonces a la calificación final, doctor. Wilson, por favor, ¿te retiras? Los conceptos. Ok. Si quieres, salte de la videollamada y ahorita te aviso para que vuelvas a ingresar, te puedes quedar ahí. Bueno, listo. Yo me quedo acá y tú me dices. Sí, gracias. Perdón, yo adelanto, yo había avisado que me tenía que retirar a las 11 de Colombia. Bueno, esto se extendió más de la cuenta, así que perdón que tome la palabra yo. Adelanto una evaluación.